sacerdote que no daba la bendición. Nunca pensé que una bendición pudiera ser algo que se negara. Crecí creyendo que era automática, casi mecánica. Te arrodillas, bajas la cabeza, alguien pone la mano sobre ti, dice unas palabras, y listo. Sales un poco más liviano, aunque no sepas bien por qué. Nadie te explica qué pasa si esa bendición no llega. Nadie te prepara para eso. La iglesia estaba al borde del pueblo, donde ya casi no vivía nadie. Las casas alrededor estaban vacías, con ventanas rotas y maleza creciendo hasta las puertas. Era una iglesia vieja, de esas que no se remodelan porque siempre fueron así. Mi abuela había muerto y, como era costumbre, el velorio y la misa se hicieron ahí. No se discutía, nunca se discutía nada relacionado con la iglesia. El día que entré, sentí algo raro de inmediato. No fue miedo, fue una incomodidad profunda, como cuando sabes que alguien te está mirando aunque no lo veas. El aire estaba pesado, húmedo, y olía a algo más que incienso. Había un olor antiguo, como de sótano cerrado durante años. Me senté en uno de los bancos del fondo. Mientras esperaba, miraba las imágenes colgadas en las paredes. No parecían nuevas, pero tampoco estaban descuidadas. Lo extraño era la expresión de los rostros. No transmitían calma. Sus ojos parecían seguirte, pero no de una forma simbólica. Era más directa, más personal. El sacerdote apareció sin hacer ruido. Salió de una puerta lateral, como si ya estuviera ahí desde antes, observando. No sabría decir su edad. Tenía el cabello oscuro, algunas canas, la piel pálida. No parecía cansado físicamente, pero su mirada sí lo estaba, como si llevara años viendo cosas que no podía olvidar. No saludó, solo comenzó la misa. Hablaba bajo, sin errores, sin emoción. Cada palabra estaba bien pronunciada, pero no había consuelo en su voz. Yo pensaba que tal vez era su forma de ser. No todos los sacerdotes son iguales, me dije, pero entonces llegó el momento de la bendición. La gente se levantó de a poco. Uno por uno se acercaban al altar, se arrodillaban, bajaban la cabeza. El sacerdote apoyaba la mano sobre ellos, y la retiraba casi al instante. No decía nada, no hacía la señal de la cruz. Pasaba al siguiente. Al principio pensé que estaba distraído. Después pensé que quizá estaba apurado. Nadie parecía notarlo, o tal vez lo notaban, pero nadie decía nada. En ese pueblo, cuestionar al sacerdote era impensable. Cuando fue el turno de mi madre, lo vi claro. Él apoyó la mano en su cabeza y la retiró de golpe, como si algo lo hubiera incomodado. Frunció el ceño. Mi madre se levantó más pálida de lo normal. No me miró. No dijo una palabra en todo el camino de regreso al banco. Cuando me tocó a mí, sentí un nudo en la garganta. Me arrodillé. Cerré los ojos. Sentí su mano fría sobre mi cabeza. Pasaron 1, 2 segundos, y nada. Ninguna palabra. Ningún gesto. Solo su respiración, demasiado cerca de mi oído. Todavía no, susurró. Abrí los ojos de golpe. Él ya estaba mirando al siguiente, como si no hubiera dicho nada. Me quedé congelado unos segundos antes de levantarme. Miré alrededor buscando alguna reacción, alguna señal de que alguien más lo hubiera escuchado. Nada. Era como si solo hubiera existido para mí. Al salir de la iglesia, sentí un alivio extraño, como si me hubiera quitado un peso de encima, pero al mismo tiempo, una sensación de vacío. Antes de cruzar la puerta, escuché su voz otra vez. Hay bendiciones que no se dan, dijo. Se ganan. No me giré. No quise mirarlo. Caminé rápido hasta salir. Esa noche no dormí. Soñé con la iglesia vacía, con las bancas alineadas, con el altar iluminado por una sola vela. Mi abuela estaba de pie frente a él, de espaldas a mí. Cuando se giraba, no tenía ojos. Solo oscuridad. Me desperté con la boca seca y un sabor metálico en la lengua. Intenté convencerme de que todo había sido el estrés, el cansancio, el dolor por la pérdida, pero algo dentro de mí no lo aceptaba. 2 días después volví a la iglesia. No sé por qué. Tal vez quería respuestas. Tal vez quería enfrentar ese miedo. El lugar estaba vacío. No había velas encendidas. El silencio era tan profundo que me dolían los oídos. El sacerdote estaba limpiando el altar. No se sorprendió al verme. Sabía que ibas a volver, dijo sin mirarme. Le pregunté por qué no daba la bendición. Se quedó quieto. Luego sonrió apenas. Esa sonrisa me heló la sangre, porque no todos están listos para cargarla. Le pregunté qué quiso decir con todavía no. Esta vez me miró directo a los ojos. Sentí que algo me atravesaba, como si estuviera revisándome por dentro. Tu familia ha cargado cosas durante generaciones, dijo. Algunas se rezan, otras se despiertan. Le dije que estaba loco, que solo era un sacerdote de pueblo jugando a asustar gente. No respondió. Caminó hacia mí y apoyó la mano en mi hombro. Sentí el mismo frío del día del funeral. Cuando llegue el momento, susurró, vas a entender por qué no te bendije. Salí de ahí sin mirar atrás.
No volví a entrar a esa iglesia. Días después me enteré de que el sacerdote había desaparecido. Dijeron que lo trasladaron. Nadie dio más explicaciones. Pero el altar quedó manchado. Una mancha oscura, como quemadura. Intentaron limpiarla. Nunca se fue. Desde entonces, cada vez que alguien intenta bendecirme, siento ese frío. Y siempre recuerdo sus palabras. Hay bendiciones que no se dan, porque algo más ya puso su mano encima. Después de que el sacerdote desapareció, el pueblo siguió funcionando como si nada. Eso fue lo que más me inquietó. Nadie preguntó demasiado. Nadie exigió respuestas. Dijeron que lo habían trasladado a otra parroquia, como si se tratara de un trámite común. En un pueblo chico, los silencios pesan más que las mentiras, y ese silencio fue ensordecedor. Yo intenté seguir con mi vida. Me fui por un tiempo. Cambié de ciudad, de trabajo, de rutina. Pero hay cosas que no se quedan en los lugares, se quedan en las personas. Cada vez que entraba a una iglesia, sentía lo mismo. Esa presión en el pecho, ese frío que no venía del ambiente, como si algo supiera que yo estaba ahí. Evité las iglesias durante años. Bautizos, casamientos, funerales. Siempre tenía una excusa. La gente empezó a notarlo, pero nadie decía nada. En el fondo, creo que muchos sentían lo mismo que yo, pero no se animaban a ponerlo en palabras. El problema fue cuando el miedo empezó a aparecer fuera de los templos. Empezó con sueños. Siempre el mismo lugar, la iglesia de mi pueblo. Vacía, sin bancos, sin imágenes, solo el altar. Yo estaba de pie frente a él, y sentía una mano sobre mi cabeza. No veía al sacerdote, pero sabía que era él. Y siempre escuchaba la misma frase, dicha con calma. Todavía no. Me despertaba con dolor de cabeza, con la sensación de haber sido observado durante horas. A veces encontraba marcas en mi piel, como si alguien me hubiera apoyado los dedos con demasiada fuerza. Intenté convencerme de que era estrés, ansiedad, sugestión, pero en el fondo sabía que no. Volví al pueblo varios años después, obligado por asuntos familiares. La iglesia seguía ahí, igual de vieja, igual de abandonada, pero algo había cambiado. La cruz de hierro estaba caída, apoyada contra la pared. Nadie la había vuelto a levantar. Entré. El aire estaba más pesado que nunca. El altar seguía manchado. No era polvo, no era humedad. Era algo oscuro, incrustado en la piedra, como si hubiera absorbido algo que no debía. Me acerqué sin saber por qué. Sentí el mismo frío de años atrás. Entonces lo escuché. No una voz clara, un murmullo, bajo, constante. Venía de debajo del altar. Di un paso atrás. El murmullo se volvió más fuerte. No eran palabras, pero tampoco era ruido. Era intención. Como si algo supiera que yo estaba ahí y celebrara mi regreso. Corrí fuera de la iglesia. Afuera, el aire era normal. El pueblo seguía igual. Nadie parecía haber notado nada. Esa noche fui a ver a mi madre. Estaba más vieja, más cansada. Le pregunté por el sacerdote, por la bendición. ¿Por qué nunca habló de eso? Se quedó en silencio mucho tiempo. Él me dijo que no te protegiera, dijo finalmente. Que había cosas que tenían que seguir su curso. Sentí un vacío en el estómago. ¿Protegerme de qué? Pregunté. No respondió. Esa fue la última vez que dormí tranquilo en ese pueblo. Esa noche soñé que estaba arrodillado frente al altar. El sacerdote estaba ahí, pero su rostro no se distinguía. Solo la sotana, solo la mano bajando lentamente hacia mi cabeza. Ya casi, decía. Ya estás listo. Me desperté gritando. Al día siguiente me fui. No miré atrás. No volví, pero la sensación nunca se fue. A veces, cuando alguien intenta bendecirme, siento esa presión, ese frío, y sé que no es una bendición lo que me espera, porque hay sacerdotes que no dan bendiciones, custodian algo, y cuando llegue el momento, algo va a reclamar lo que nunca fue bendecido. La confesión que el sacerdote no me permitió olvidar. No entré a esa iglesia buscando perdón. Eso es importante decirlo desde el inicio, porque lo que pasó ahí no tuvo nada que ver con arrepentimiento ni con fe. Entré porque estaba lloviendo fuerte, porque llevaba horas caminando y porque el sonido del agua cayendo me estaba volviendo loco. La puerta estaba entreabierta, algo raro en un lugar así, pero no lo pensé demasiado. Empujé y entré. El golpe del silencio fue inmediato. Afuera, la lluvia. Adentro, nada. Ni un solo sonido. Ni pasos. Ni viento. Como si el lugar estuviera sellado del mundo. El aire estaba frío y tenía un olor extraño. Una mezcla de humedad vieja y algo metálico que me raspó la garganta al respirar. No había nadie en los bancos. Las velas estaban apagadas. Avancé unos pasos sin saber por qué, y fue entonces cuando escuché la voz. No te quedes ahí parado. Venía del fondo, del confesionario. No vi al sacerdote, pero supe que estaba ahí. No levantó la voz. No hizo falta.
Era una voz segura, acostumbrada a que la obedezcan. Dudé, pensé en irme, pero mis pies se movieron solos. Me senté del lado del penitente. La madera estaba fría. La rejilla entre nosotros apenas dejaba ver una sombra del otro lado. No podía distinguir su rostro. No venía a confesarme, dije. Nadie viene por lo que cree, respondió. Empieza. Le dije que no tenía nada que decir. El silencio se estiró, incómodo. Luego habló él. Te culpas por cosas que no hiciste, dijo. Y te aferras a culpas ajenas porque es más fácil que enfrentar las verdaderas. Sentí un nudo en el estómago. No le había dado ninguna información. Pensé que era una frase general, algo que podía aplicar a cualquiera. Pero siguió. Habló de mi infancia, de momentos específicos, de decisiones que había tomado en secreto, de pensamientos que jamás dije en voz alta. No se equivocó una sola vez. Cada palabra era exacta, precisa, como si hubiera estado ahí conmigo. Intenté levantarme. Mi cuerpo no reaccionó. No estaba paralizado, pero era como si el aire pesara demasiado. Respirar se volvió difícil. Escucha bien, dijo. Esto no es una confesión, es un registro. Le pregunté qué quería decir con eso. Se quedó en silencio unos segundos. Luego escuché algo que no era una risa, pero se le parecía demasiado. Alguien tiene que escuchar, dijo. Y alguien tiene que recordar. Sentí que algo se movía del otro lado del confesionario. No pasos. Algo más lento, más cercano. Hay culpas que no se perdonan, continuó. Se heredan, pasan de uno a otro, como una enfermedad. Y tú llevas varias. Cuando por fin pude levantarme y salir, la iglesia estaba vacía. La lluvia había parado. El cielo estaba claro, demasiado claro. Miré hacia atrás. La puerta estaba cerrada con llave, como si nunca hubiera estado abierta. Esa noche empezó el verdadero problema. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que alguien estaba sentado frente a mí, esperando que hablara. Escuchaba susurros, oraciones mal pronunciadas, repetidas una y otra vez. No pedían perdón, pedían permiso. Durante días, sentí que mis pensamientos no eran solo míos. Ideas que no reconocía, imágenes que no quería ver. Empecé a escribirlas para sacarlas de mi cabeza. Cada vez que terminaba una página, sentía alivio, pero al releerlas, no reconocía la letra. Volví a la iglesia una semana después. Estaba abandonada. Polvo, telarañas, bancos rotos. Pregunté en el pueblo. Nadie recordaba a ese sacerdote. Algunos dijeron que la iglesia llevaba cerrada años. Desde entonces, evito hablar de ciertas cosas, porque sé que alguien escucha, y porque hay confesiones que no buscan perdón. Buscan abrir algo que nunca debió ser escuchado. Después de esa noche entendí que algo había cambiado en mí, aunque no supe decir qué. No fue inmediato. No fue un golpe claro. Fue lento, como una humedad que se filtra en las paredes y nadie nota hasta que el techo empieza a caer. Al principio solo eran pensamientos incómodos, recuerdos que no sabía de dónde venían, imágenes que aparecían cuando estaba despierto, no soñando. Me sorprendía a mí mismo recordando pecados que nunca cometí, situaciones que no habían pasado, pero que se sentían reales. Tan reales que mi cuerpo reaccionaba con culpa, con vergüenza, con ese nudo en el pecho que uno siente después de decir algo imperdonable. Pero yo no había dicho nada. No todavía. Intenté ignorarlo. Me mantuve ocupado. Trabajo, gente, ruido. Funcionó un tiempo, pero cada vez que quedaba solo, el silencio volvía a llenarse de murmullos. No eran voces claras. No escuchaba frases completas. Era más bien una presión, como si alguien esperara que yo hablara, que continuara una conversación que había quedado inconclusa. Empecé a notar cambios físicos. Me despertaba cansado, aunque durmiera muchas horas. Tenía dolores de cabeza constantes. A veces me sangraba la nariz sin razón. Cuando me miraba al espejo, sentía que algo no encajaba. No veía nada extraño, pero tampoco me reconocía del todo. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí claramente que alguien estaba sentado frente a mi cama. No lo vi, no lo escuché moverse, pero lo supe. El aire estaba distinto, más frío, más denso. Abrí los ojos lentamente, con miedo de encontrarme con algo que no pudiera entender. No había nadie, pero la sensación no se fue. Empieza, escuché, muy cerca. Me senté de golpe. El corazón me latía tan fuerte que me dolía el pecho. No había nadie en la habitación, pero esa palabra no se fue. Se quedó resonando en mi cabeza durante horas. Fue entonces cuando empecé a escribir. No lo planeé. Simplemente una noche tomé papel y lápiz y empecé a escribir lo primero que se me vino a la mente. No eran confesiones personales. Eran relatos fragmentados. Cosas que no recordaba haber vivido. Escenas oscuras, iglesias vacías, sacerdotes hablando con alguien que no se veía. Cuanto más escribía, más alivio sentía.
como si al sacar eso de mi cabeza, algo me soltara un poco. Pero al releerlo, me di cuenta de algo que me heló la sangre. No toda la letra era mía. Había partes escritas con trazos distintos, más firmes, más antiguos, como si alguien más hubiera usado mi mano. Cerré el cuaderno y lo guardé. Me prometí no volver a abrirlo. Esa misma noche soñé con el confesionario. Esta vez yo estaba del otro lado. Podía ver la rejilla desde dentro. Del otro lado, alguien respiraba. No hablaba, solo esperaba. Y yo sabía que, si decía una sola palabra, algo iba a cruzar. Desperté empapado en sudor. Decidí volver al pueblo. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender qué había pasado realmente en esa iglesia. Cuando llegué, me encontré con miradas esquivas. Nadie quería hablar del tema. Algunos fingían no saber de qué hablaba. Otros me pedían que bajara la voz. Una mujer mayor, después de insistirle mucho, me dijo algo que todavía me persigue. Ese sacerdote no escuchaba confesiones, susurró. Las recogía. Le pregunté qué quería decir. Se persignó y se fue sin decir nada más. Esa noche soñé con una fila interminable de personas entrando al confesionario. Todas salían pálidas, en silencio, como si les hubieran quitado algo. Yo era el último de la fila. Cuando me sentaba, no había nadie del otro lado. Solo oscuridad. Y desde ahí, algo respiraba. Al despertar, encontré el cuaderno abierto sobre la mesa. Yo no lo había tocado. Había una sola frase escrita, con una letra que no era mía. Todavía no terminamos. Desde entonces, hay cosas que no puedo decir en voz alta. Hay pensamientos que se detienen antes de llegar a mi boca, como si alguien los bloqueara. Y cada vez que paso frente a una iglesia, siento la necesidad de entrar, y el terror absoluto de hacerlo. Porque sé que, si vuelvo a sentarme en un confesionario, ya no voy a salir igual. Y porque hay confesiones que no buscan perdón. Buscan quedarse. La iglesia donde nadie rezaba. Nunca me dijeron que esa iglesia estaba abandonada. Si lo hubieran hecho, tal vez no habría entrado. Pero nadie dijo nada. Solo me indicaron el camino, como si fuera un lugar normal, uno más. Eso fue lo primero que me inquietó después, cuando entendí que todos sabían, y aún así guardaban silencio. Estaba viajando por una carretera secundaria, de esas que casi no aparecen en los mapas. El auto empezó a fallar y no tenía señal en el teléfono. Caminé durante casi una hora hasta ver una construcción de piedra a lo lejos. Cuando me acerqué, reconocí la forma de inmediato, una iglesia. No había casas alrededor, ni caminos marcados. Solo la iglesia, sola, en medio de un terreno seco y descuidado. La puerta principal estaba abierta. Eso fue lo segundo que me pareció raro. Entré pensando que encontraría a alguien. Tal vez un cuidador, un sacerdote, cualquier persona. Pero no había nadie. El interior estaba limpio, demasiado limpio para un lugar aislado. No había polvo acumulado, ni telarañas. Las bancas estaban alineadas. El altar intacto. Lo que faltaba era lo más importante. No había imágenes religiosas, ni santos, ni vírgenes, ni crucifijos. Solo paredes desnudas y un altar de piedra sin símbolos. Avancé despacio. Cada paso resonaba más de lo normal. El eco no se apagaba, se quedaba flotando. Me senté en una banca. No sé por qué. Tal vez por costumbre. Tal vez porque sentía que ese lugar no esperaba movimiento, sino quietud. Pasaron varios minutos en silencio absoluto. Entonces escuché una voz. Aquí no se reza. Venía desde atrás del altar. Me puse de pie de inmediato. El corazón me latía fuerte. Un sacerdote salió lentamente de una puerta lateral. Era joven, demasiado joven para un lugar así. Su sotana estaba gastada, como si llevara años usándola sin reemplazarla. Entonces, ¿qué hacen aquí?, pregunté. Me miró sin expresión. Aquí se escucha. Sentí un escalofrío. Le pregunté a quién escuchaban. No respondió enseguida. Caminó hasta el centro de la iglesia y se detuvo. No levantes la voz, dijo. No le gusta que lo interrumpan. Le pregunté de quién hablaba. Esta vez sí me miró. Sus ojos estaban hundidos, cansados. Del lugar, respondió. Siempre habla. El problema es que la mayoría no sabe oírlo. Me pidió que guardara silencio y me sentara. Dudé, pero algo en su tono me obligó. Me senté. Al principio no escuché nada, solo mi respiración. Luego, poco a poco, empecé a notar un murmullo bajo. No venía de una dirección clara. Era como si la piedra misma vibrara. Eso, susurró el sacerdote. ¿Lo sientes? Asentí sin darme cuenta. Antes rezaban aquí, continuó. Pedían cosas, perdón, favores, milagros. Pero algo respondió, y no fue lo que esperaban. Le pregunté qué era algo. No sonrió, no se burló. No lo nombramos, dijo. Nombrar es invitar. El murmullo se volvió más fuerte.
Sentí una presión en el pecho, como si algo intentara sincronizarse con mi respiración. Me costaba pensar, me costaba moverme. ¿Por qué está abierta la iglesia? Pregunté. Porque aún escucha, respondió. Y a veces, necesita oídos nuevos. Me puse de pie de golpe. El sacerdote no intentó detenerme. Si sales ahora, dijo, va a seguir hablándote. Si te quedas, aprenderás a no escuchar. Corrí hacia la puerta. Al cruzarla, sentí un alivio inmediato. El aire volvió a ser normal. Miré atrás. La iglesia estaba cerrada. No solo la puerta. Toda la construcción parecía distinta. Vieja. Abandonada. Las paredes llenas de grietas. La puerta sellada con tablas. Como si llevara décadas así. Volví a la carretera confundido. Logré pedir ayuda horas después. Días más tarde, busqué información sobre ese lugar. Nadie tenía registros recientes. Un archivo antiguo mencionaba una iglesia clausurada por prácticas irregulares. Nada más. Desde entonces, hay momentos en los que el mundo se queda en silencio de golpe, sin razón. Y en ese silencio, escucho el mismo murmullo. No palabras, no voces, solo la sensación de que algo está atento, escuchando. Porque hay iglesias donde nadie reza, no porque no crean, sino porque aprendieron que algo siempre responde. Después de encontrar aquel archivo viejo que hablaba de prácticas irregulares, no pude seguir con mi vida como si nada. Intenté hacerlo, claro. Volví a casa, retomé el trabajo, hablé con gente, pero todo sonaba apagado, como si el mundo hubiera perdido profundidad. A veces, en medio de una conversación, sentía que los sonidos se alejaban, como si alguien girara lentamente una perilla invisible. Y entonces volvía a escucharlo. No era una voz clara, no decía palabras completas. Era el mismo murmullo que había sentido dentro de la iglesia, pero ahora aparecía en otros lugares, en habitaciones cerradas, en túneles, incluso en espacios abiertos donde no debería haber eco. Siempre bajo, siempre constante, siempre atento. Empecé a investigar más por mi cuenta. No en internet, porque ahí no había casi nada. Fui a bibliotecas pequeñas, archivos municipales, lugares donde se guarda lo que nadie consulta. En un pueblo cercano encontré a un hombre mayor que había trabajado como sacristán hacía décadas. Cuando le mencioné la iglesia, su expresión cambió. De eso no se habla, me dijo primero. Insistí. Le conté que había estado ahí, que había entrado. Se persignó lentamente. Entonces ya te escuchó, murmuró. Le pregunté qué significaba eso. Dudó un largo rato antes de responder. Al principio era una iglesia normal, dijo. La gente rezaba, pedía cosas. Siempre lo mismo. Pero empezaron a notar algo. Algunos decían que sus rezos se cumplían demasiado rápido. Otros que recibían respuestas que no habían pedido. Me explicó que, según los registros, un sacerdote decidió escuchar en lugar de hablar. Cambió la forma de las misas. Eliminó las imágenes. Decía que el silencio era más honesto que la oración repetida. La gente empezó a sentir cosas. Continuó. Sensaciones. Presencias. El lugar respondía. Le pregunté por qué la cerraron. Porque dejó de necesitar gente, respondió. Pero nunca dejó de escuchar. Esa noche soñé con la iglesia otra vez. Pero ya no estaba solo. Había personas sentadas en las bancas, inmóviles, con la cabeza inclinada. No rezaban, solo escuchaban. El murmullo venía de todas partes, incluso de ellos. Desperté con un dolor intenso en los oídos. Durante días, cualquier ruido fuerte me hacía sentir náuseas. Pero el silencio era peor. En el silencio, el murmullo se hacía claro, más cercano. Volví al lugar semanas después. No sé por qué. Tal vez necesitaba confirmar que seguía sellado. Tal vez una parte de mí quería entrar otra vez. La iglesia seguía clausurada. Tablas viejas, clavos oxidados. Pero algo había cambiado. El terreno alrededor estaba limpio, como si alguien lo cuidara. Me acerqué a la puerta y apoyé la mano en la madera. Sentí vibración. No fuerte, no violenta, constante, como un pulso. Retiré la mano de inmediato. En ese momento, el mundo volvió a quedarse en silencio. Un silencio total, antinatural. Ni viento, ni insectos, ni pájaros. Y entonces lo entendí. No necesitaba que alguien rezara. No necesitaba palabras. Solo necesitaba atención. Desde ese día, hay momentos en los que siento que algo se acomoda dentro de mí, como si ajustara su forma para escuchar mejor. A veces, cuando estoy solo, tengo la necesidad de quedarme quieto, de no pensar, de no hablar, de escuchar, porque aprendí algo que nunca quise saber. Hay iglesias donde nadie reza, porque ya no hace falta, y hay lugares que, una vez que aprenden a ser escuchados, no vuelven a quedarse en silencio jamás. El bautismo que nunca terminó. Nunca me gustaron los bautismos.
pero este me dio una mala espina desde antes de empezar. No sabría decir por qué. No hubo señales claras. Solo esa sensación que se instala en el cuerpo y no se va, como si algo estuviera mal alineado desde el principio. El bautismo era del hijo de un primo lejano. Una familia tranquila, sin nada extraño. La iglesia era pequeña, ubicada en un barrio viejo, de esos donde las casas parecen inclinarse hacia la calle. No era una iglesia antigua ni abandonada. Al contrario, estaba bien cuidada, pintada de blanco, con flores frescas cerca del altar. El sacerdote era nuevo. Nadie lo conocía demasiado. Decían que venía de otra ciudad, que lo habían enviado ahí hacía poco. Era un hombre delgado, de rostro serio, con una voz suave que obligaba a prestar atención. Saludó poco. No sonreía, pero tampoco parecía antipático. Solo distante. Durante la ceremonia noté algo raro. Evitaba mirar al bebé. Cada vez que alguien se acercaba con el niño en brazos, el sacerdote desviaba la mirada apenas, como si le incomodara. Pensé que tal vez estaba nervioso. O cansado. No quise pensar más. Cuando llegó el momento del bautismo, el silencio en la iglesia se volvió espeso. El sacerdote tomó al bebé con cuidado, como si sostuviera algo frágil o peligroso. Levantó el recipiente con agua bendita y dudó. Nadie dijo nada. El padre del niño se aclaró la garganta, incómodo. ¿Pasa algo?, preguntó alguien en voz baja. El sacerdote no respondió. Miró el agua, luego al bebé. Sus manos temblaban apenas. Esto no estaba previsto para hoy, murmuró. Antes de que alguien pudiera preguntar, dejó caer el agua sobre la cabeza del niño. En ese instante, el bebé dejó de llorar. No se calmó, no se tranquilizó. Simplemente se quedó en silencio. Demasiado silencio. Y luego sonrió. No fue una sonrisa normal. No fue la sonrisa torpe de un bebé. Fue una sonrisa lenta, consciente. Los ojos abiertos, fijos en el sacerdote. Algunos se rieron nerviosos. Otros se miraron entre sí. El sacerdote retrocedió un paso. No, dijo en voz baja. No ahora. El bebé emitió un sonido extraño. No un llanto. No una risa. Algo intermedio. El sacerdote le devolvió el niño a su madre de inmediato, como si no quisiera tocarlo más. El bautismo queda inconcluso, anunció. Debemos continuar otro día. La gente murmuró. Nadie entendía nada. El padre del niño protestó. El sacerdote no explicó. Se retiró por la puerta lateral sin mirar atrás. Esa noche, la familia notó cambios. El bebé no lloraba. No dormía como antes. Pasaba horas despierto, mirando fijamente rincones vacíos. A veces seguía con la mirada algo que no estaba ahí. Cuando creció un poco más, empezó a balbucear palabras que nadie le enseñó. No eran claras. No eran de ningún idioma conocido. El sacerdote dejó la parroquia pocas semanas después. Dijo que no estaba preparado para ese lugar. Nunca volvió. Los años pasaron. El niño creció enfermo. No físicamente, mentalmente. Tenía crisis. Hablaba solo. Decía cosas que no correspondían a su edad. Decía que alguien le hablaba desde el agua. Desde cualquier agua. El grifo, la lluvia, el inodoro. Me escucha, decía. Siempre me escucha. La familia dejó de ir a la iglesia. Dejaron de hablar del tema, como si ignorarlo pudiera arreglar algo. Una vez, ya adolescente, el chico se acercó a mí en una reunión familiar. Me miró fijamente y dijo, no terminé de entrar. Sentí un frío inmediato. ¿Entrar a dónde?, pregunté. Sonrió. La misma sonrisa de bebé, donde todos entran cuando los mojan. A los pocos meses, desapareció. Dijeron que se había escapado. Nunca lo encontraron. Desde entonces, cada vez que veo un bautismo, recuerdo ese silencio, esa sonrisa, y pienso en lo que pasa cuando un ritual se queda a medias. Porque hay cosas que, una vez que empiezan, no aceptan quedar inconclusas. Después de la desaparición del chico, la familia intentó seguir adelante. Eso es lo que siempre hacen las familias cuando algo no tiene explicación. Seguir adelante como si el tiempo pudiera tapar los huecos. Nadie volvió a mencionar el bautismo. Nadie habló del sacerdote. Era como si el tema hubiera quedado prohibido sin que nadie lo dijera en voz alta. Yo no pude. No porque fuera cercano al chico, sino porque algo de todo eso se me había quedado pegado. Cada vez que pensaba en esa sonrisa, en ese silencio repentino dentro de la iglesia, sentía una incomodidad difícil de explicar. No era miedo directo. Era la sensación de que algo había quedado mal cerrado. Pasaron años sin noticias. Hasta que una noche, mientras lavaba mis manos en el fregadero, escuché un sonido distinto al del agua. No fue inmediato. Al principio pensé que era la cañería, pero luego noté un ritmo, una pausa, como si alguien respirara al otro lado. Cerré el grifo de golpe. El silencio fue total. Siempre escucha, recordé que decía el chico. Empecé a prestar atención a cosas que antes ignoraba.
al agua acumulada en el fondo de la bañera, a la lluvia golpeando el techo, al sonido del inodoro al descargarse. En todos esos momentos, si me quedaba quieto, sentía lo mismo, una presencia paciente, atenta, esperando. Una tarde decidí visitar a la madre del chico. Vivía sola. La casa estaba húmeda, mal ventilada, como si siempre hubiera agua estancada en alguna parte. Hablamos de cosas triviales hasta que, sin mirarme, me dijo: él no se fue. Le pregunté qué quería decir. Nunca terminó de salir, respondió. Ni de entrar. Me contó que, semanas antes de desaparecer, el chico había empezado a quedarse largos ratos en el baño. Se sentaba frente a la bañera vacía y hablaba en voz baja. Decía que ahí se oía mejor, que el ruido del mundo no molestaba. Me dijo que cuando lo mojaron, continuó, algo lo reconoció, pero no lo dejó pasar del todo. Sentí un escalofrío. ¿Pasar a dónde? Pregunté. ¿A dónde van los que son marcados?, dijo. Los que sí terminan el bautismo. Me pidió que me fuera. Antes de cerrar la puerta, agregó. El sacerdote lo supo. Por eso se fue. Esa noche soñé con la pila bautismal. El agua estaba quieta, demasiado quieta. Me acerqué y vi mi reflejo, pero no se movía cuando yo lo hacía. Desde el fondo, algo subía lentamente, como si el agua se espesa al abrirse. Desperté con las manos mojadas. No sudadas, mojadas. Días después, alguien dijo haber visto al chico cerca de un río, en otro pueblo. Fui hasta allí. El río era angosto, tranquilo. Me acerqué a la orilla y sentí esa misma presión en el pecho. No terminé de entrar, escuché. Miré alrededor. No había nadie. El agua se movió apenas, formando círculos lentos. Por un segundo, vi una sonrisa reflejada en la superficie. No miraba hacia arriba, miraba desde abajo. Desde entonces entendí algo que me cuesta aceptar. El bautismo no es solo un símbolo, es una puerta. Y cuando se abre, algo pasa, algo reconoce, algo decide. Ese chico no desapareció, quedó a medias, como el ritual. Y hay cosas que no aceptan quedar inconclusas. Por eso, cada vez que veo agua bendita caer sobre una cabeza, pienso en lo mismo. ¿Y si esta vez, algo vuelve a escuchar? El sacerdote que sabía mi nombre. No recuerdo haberle dicho mi nombre a nadie ese día, ni al entrar, ni antes, ni después. Por eso lo supe desde el primer segundo. No era normal, no era casualidad, y no era un truco. Había entrado a la iglesia porque estaba abierta. Así de simple. Caminaba sin rumbo fijo por una ciudad que no conocía bien, matando el tiempo, y vi la puerta entreabierta. No era una iglesia antigua ni especialmente grande. De hecho, parecía bastante común. Blanca, limpia, con bancos ordenados y un altar sencillo. No tenía intención de quedarme. Solo miré un poco y pensé en irme. Pero entonces escuché su voz. Llegas tarde. Me giré. El sacerdote estaba de pie cerca del altar. No lo había visto antes. No salió de ninguna puerta. Simplemente estaba ahí. Alto, delgado, con el cabello oscuro y prolijamente peinado. Me observaba como si me hubiera estado esperando. Perdón, dije por reflejo. No sabía qué. No hablo de hoy, interrumpió. Siempre llegas tarde. Sentí una incomodidad inmediata. Me acerqué unos pasos, más por educación que por interés. ¿Nos conocemos?, pregunté. Sonrió apenas. Claro que sí, dijo. Te he visto más veces de las que imaginas. Iba a decir algo más cuando pronunció mi nombre completo. Nombre y apellido, tal como figura en documentos, no como me llaman. Sentí un frío seco en la espalda. Yo no se lo dije. No hace falta, respondió. Hay cosas que se escuchan antes de ser dichas. Me senté sin darme cuenta. El sacerdote se acercó despacio y se sentó en el banco de enfrente, mirándome con atención. Te has cruzado con muchos como yo, continuó. Algunos bendicen, otros confiesan, otros escuchan. ¿Y usted qué hace?, pregunté. Custodio, dijo sin dudar. Le pregunté qué custodiaba. Se quedó en silencio unos segundos. Luego habló más bajo. Lo que no debe salir, respondió. Sentí que el aire se volvía más pesado. Le pregunté por qué me hablaba así, qué quería de mí. Nada, dijo. Ya lleva suficiente. Empezó a mencionar lugares donde había estado. Iglesias, pueblos, incluso detalles que nunca conté a nadie. El sacerdote del que no recibí la bendición. El confesionario. El murmullo. El agua. Cada palabra caía como una confirmación incómoda. No deberías haber sobrevivido a todo eso sin cambiar, dijo. Pero lo hiciste. ¿Cambiar en qué?, pregunté. Me miró fijamente. Todavía no, respondió. Me levanté de golpe. Le dije que estaba enfermo, que no sabía de qué hablaba. Caminé hacia la salida, pero antes de llegar a la puerta, su voz me alcanzó. No entres más a iglesias, dijo.
Ya no te reconocen como antes. Me detuve. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué algo te está reclamando? Respondió. Y no todos los lugares saben cómo manejarlo. Salí sin mirar atrás. Caminé varias cuadras antes de darme cuenta de que estaba temblando. Esa noche soñé con una iglesia sin techo, el cielo negro encima. Yo estaba en el centro, y alrededor, sacerdotes de espaldas, formando un círculo. Todos hablaban en voz baja, pero ninguno rezaba. En el centro, algo respiraba. Al despertar, tenía marcas rojas en los brazos, como si alguien me hubiera sujetado. Volví a esa iglesia días después, contra mi mejor juicio. Estaba cerrada, sellada. Pregunté a un vecino. Me dijo que no había sacerdotes ahí desde hacía años, que el último se fue sin avisar. Desde entonces, cada vez que alguien pronuncia mi nombre en una iglesia, siento un rechazo físico, náuseas, mareo, como si algo dentro de mí supiera que no debería estar ahí, porque entendí algo que me cuesta aceptar. No todos los sacerdotes sirven a Dios. Algunos vigilan, otros contienen, y algunos solo se aseguran de que ciertos nombres no crucen ciertas puertas. Después de enterarme de que esa iglesia llevaba años cerrada, algo dentro de mí se rompió. No fue un susto inmediato, ni un ataque de pánico. Fue peor, una certeza lenta, pesada, que se fue acomodando en mi cabeza como una verdad que no quería aceptar. Ese sacerdote había estado ahí solo para mí. Empecé a notar cambios pequeños, casi imperceptibles. Al pasar frente a una iglesia, sentía una presión en el pecho, como si el aire se volviera más denso justo en la entrada. No importaba la hora ni el lugar. Bastaba con cruzar el umbral para que el cuerpo reaccionara antes que la mente. Una vez entré a una capilla pequeña, solo para comprobar si era sugestión. Apenas di 2 pasos, me mareé. El suelo parecía inclinarse. Las velas parpadearon al mismo tiempo, como si alguien hubiera respirado fuerte cerca de ellas. Salí sin mirar atrás. Esa noche soñé otra vez con el sacerdote. Esta vez no hablaba. Solo me observaba desde el fondo de la iglesia, mientras otras personas entraban. Yo quería advertirles, gritarles que se fueran, pero no podía moverme. Cada persona que cruzaba la puerta se detenía un segundo, confundida, como si escuchara algo que yo no podía oír del todo. Al despertar, tenía la garganta seca, como si hubiera intentado gritar durante horas. Decidí investigar mi propio nombre. Suena absurdo, pero lo hice. Busqué en registros viejos, actas parroquiales, archivos digitalizados. Encontré algo que no esperaba. Mi nombre aparecía varias veces, en distintos lugares, con fechas separadas por décadas. No coincidían los apellidos, no coincidían las personas, solo el nombre. En un registro especialmente antiguo, aparecía junto a una anotación breve. Advertido, no consagrado. No dormí esa noche. Empecé a recordar cosas de mi infancia que siempre había considerado normales. Sacerdotes que evitaban tocarme, bendiciones que se interrumpían, confesiones que terminaban antes de tiempo. Nunca lo cuestioné. Hasta ahora. Volví a soñar con la iglesia sin techo. Esta vez entendí algo nuevo. Los sacerdotes no estaban rezando, ni vigilando el centro. Estaban de espaldas porque no podían mirarlo. Porque mirar demasiado tiempo era peligroso. En el centro, algo se movía lentamente. No tenía forma clara. No necesitaba tenerla. Desperté con una palabra en la cabeza, repetida como un eco. Custodiado. Días después, recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, solo escuché respiración. Lenta, controlada. No entres más, dijo una voz familiar. Todavía hay lugares que no saben qué hacer contigo. Era él, el sacerdote. Intenté preguntarle quién era, qué había en mí, qué significaba todo eso. Se quedó en silencio unos segundos. No todos nacen para cruzar, dijo finalmente. Algunos existen para que otros no lo hagan. La llamada se cortó. Desde entonces, el mundo se siente distinto. Como si ciertas puertas se cerraran solas cuando me acerco. Como si ciertos lugares supieran que no deberían dejarme pasar. Y lo peor no es eso. Lo peor es que, a veces, cuando entro a una iglesia vacía, siento alivio. Como si algo dentro de mí se calmara. Como si reconociera el lugar. Porque hay custodios que no usan sotana. Y hay nombres que no deben ser bendecidos. No por castigo, sino porque ya pertenecen a otra cosa. La confesión que no fue mía. Nunca tuve intención de confesarme ese día. De hecho, hacía años que no lo hacía. Entré a la iglesia solo porque necesitaba sentarme en algún lugar tranquilo. Afuera hacía calor, ruido, movimiento. Dentro, el aire era frío y pesado, como si el tiempo avanzara más despacio. La iglesia estaba casi vacía. 2 o 3 personas dispersas. El confesionario estaba abierto. La cortina corrida apenas. No vi al sacerdote, pero escuché su voz. Puedes pasar. No supe por qué obedecí. Tal vez fue costumbre. Tal vez fue algo más.
Me senté y cerré la cortina. Del otro lado, la rejilla de madera separaba su rostro del mío. No podía verlo bien, solo una sombra. Hace mucho que no vienes, dijo. No le respondí. Pensé que era una frase genérica, un recurso. No tienes que hablar si no quieres, continuó. A veces, otros hablan por uno. Sentí un escalofrío. No entiendo, dije. El sacerdote respiró hondo. Escucha. Al principio no oí nada. Luego, muy despacio, una voz empezó a formarse. No venía del sacerdote, venía del confesionario mismo, de la madera, del espacio cerrado. Era una voz baja, temblorosa. Perdóname, dijo. Me quedé paralizado. La voz siguió hablando, confesando cosas que yo no había hecho, pecados que no reconocía, pero que sentía extrañamente cercanos. Miedos, pensamientos, culpas que no sabía que existían hasta que los escuché en voz alta. Esa no es mi voz, susurré. No, respondió el sacerdote. Es la que quedó. Le pregunté qué significaba eso. No contestó de inmediato. Algunas confesiones no terminan, dijo. Algunas personas se van sin decirlo todo. Y lo que queda, busca oídos. La voz continuó. Cada palabra me hacía sentir más pequeño, más expuesto, como si me desnudaran por dentro. Intenté taparme los oídos. No sirvió. ¿Por qué yo? Pregunté. Porque estás vacío, respondió. Y lo vacío resuena. El aire se volvió más pesado. La voz empezó a confundirse con la mía. Ya no distinguía qué pensamientos eran míos y cuáles no. Deténgalo, dije. Por favor. El sacerdote guardó silencio. Luego habló con un tono cansado. Si lo detengo, se queda contigo, dijo. Si lo escuchas hasta el final, tal vez se vaya. La voz comenzó a repetir una frase una y otra vez. No me dejaron terminar. Sentí lágrimas en los ojos. No sabía por qué lloraba. No sabía de quién era esa culpa. De pronto, todo se detuvo. Silencio absoluto. Ya está, dijo el sacerdote. Salí del confesionario temblando. El sacerdote ya no estaba. Miré alrededor. Nadie parecía haber notado nada. Desde ese día, a veces escucho confesiones en lugares cerrados, en ascensores, en baños públicos, en habitaciones vacías. Voces que no son mías, pero que usan mis pensamientos para hablar. Y entendí algo que nunca me enseñaron. No todas las confesiones son voluntarias. Y no todos los sacerdotes absuelven. Algunos solo dan espacio para que lo que quedó atrapado pueda hablar. Después de ese día intenté convencerme de que había sido una experiencia aislada. Estrés, sugestión, cansancio. Eso me repetía. Pero el problema no fue lo que pasó en la iglesia. El problema fue que no terminó ahí. La primera vez ocurrió en un ascensor. Estaba solo, bajando desde un piso alto. El espacio era pequeño, cerrado, silencioso. Justo cuando las puertas se cerraron, sentí la misma presión en el pecho. Ese mismo aire espeso. Entonces escuché un susurro. No debía callarlo. No venía de ningún lado concreto. No era una voz fuerte. Era una confesión dicha con vergüenza, como si no quisiera ser oída, pero necesitara salir. Me apoyé contra la pared del ascensor. El susurro siguió. Pensé que el tiempo lo iba a borrar. Cuando las puertas se abrieron, el sonido desapareció. Salí con las piernas temblando. Después empezó a pasar en otros lugares. Baños públicos, cuartos de hotel, habitaciones sin ventanas, siempre en espacios cerrados, siempre cuando estaba solo. Nunca eran gritos, nunca amenazas. Eran confesiones, cosas pequeñas al principio, culpa por pensamientos, por deseos, por palabras no dichas. Pero con el tiempo, las voces se volvieron más pesadas, más oscuras. Algunas hablaban de actos que no quise imaginar, otras de silencios prolongados, de cosas vistas y no denunciadas. Y lo peor, no podía dejar de escuchar. Descubrí que si intentaba taparme los oídos, las voces se oían más claras. No entraban por fuera, se formaban dentro. Usaban mis propios pensamientos como eco. Volví a la iglesia semanas después. No para confesarme, para buscar respuestas. El confesionario estaba cerrado. Pregunté por el sacerdote. Nadie parecía conocerlo. Me dijeron que ahí no se usaba ese confesionario desde hacía años, que solo lo mantenían por costumbre. Esa noche soñé con una fila interminable de personas esperando confesar. Todas en silencio, todas con la cabeza baja. Cuando llegaban al confesionario, entraban y no salían. La fila avanzaba igual. Empecé a temer dormir. Con el tiempo entendí algo terrible. Las voces no aparecían al azar. Aparecían cuando yo estaba en silencio. Cuando no hablaba. Cuando no pensaba en nada en particular. Era como si el vacío los atrajera. Recordé lo que dijo el sacerdote. Lo vacío resuena.
Una madrugada desperté con una voz distinta. No temblaba, no dudaba, hablaba con claridad. Ahora tú escuchas por nosotros. Me incorporé de golpe. El cuarto estaba oscuro. Sentí que no estaba solo, aunque no había nadie. No quiero esto, dije en voz alta. Nadie quiere cargar lo que quedó, respondió la voz. Pero alguien tiene que hacerlo. Desde entonces, hay lugares que evito. No entro en iglesias vacías. No uso baños pequeños. No cierro la puerta si no es necesario, porque aprendí que el espacio cerrado guarda memoria, y las confesiones que no fueron absueltas no desaparecen. Se quedan, esperan. A veces, cuando el mundo se queda completamente en silencio, siento que algo se acomoda dentro de mí, como si se preparara, como si yo ya no fuera solo un oyente, como si, poco a poco, me estuviera convirtiendo en el lugar donde otros descargan lo que no pudieron decir, porque hay pecados que no buscan perdón, solo buscan voz, y hay confesiones que no pertenecen a quien las escucha, pero aún así, se quedan. La misa que se celebraba sin gente. La primera vez que asistí a esa misa fue por error. O eso quise creer durante mucho tiempo. No había nadie que me invitara, nadie que me avisara. Simplemente escuché las campanas una noche y seguí el sonido. Era tarde, demasiado tarde para una misa normal. El pueblo estaba casi completamente oscuro. Las calles vacías, las ventanas cerradas. Sin embargo, las campanas sonaban con claridad, lentas, como marcando un ritmo antiguo que no reconocía. La iglesia estaba iluminada. Entré con cuidado. No había nadie en los bancos, ni una sola persona. Aún así, el altar estaba preparado, las velas encendidas, el cáliz sobre la mesa, todo listo, como si la gente fuera a llegar en cualquier momento. Llegas justo a tiempo, dijo una voz. El sacerdote estaba de espaldas, acomodando el altar. No lo había visto entrar, no lo escuché caminar. ¿Dónde está la gente?, pregunté. Ya están aquí, respondió sin girarse. Sentí un frío inmediato. Miré alrededor. Los bancos seguían vacíos. La misa comenzó igual. El sacerdote hablaba en voz baja, con pausas largas. Cada palabra parecía perderse en el aire, y luego volver, como si rebotara en algo invisible. Yo me senté en la última banca, sin saber por qué no me iba. Cuando llegó el momento de la consagración, el aire se volvió denso, difícil de respirar. Sentí que algo se movía entre los bancos, rozando apenas, sin tocar. Ellos escuchan, dijo el sacerdote. No los mires. No supe a quién se refería, pero obedecí. A medida que avanzaba la misa, empecé a notar marcas en los bancos, hundimientos leves, como si alguien estuviera sentado. Pero no había nadie. El sacerdote levantó la hostia. Este cuerpo no es para ustedes, dijo. Pero aún así, se acerca. Sentí un murmullo bajo, parecido al de la iglesia donde nadie rezaba. Un sonido colectivo, como muchas respiraciones contenidas. Cuando terminó la misa, el sacerdote se giró por primera vez y me miró directo. No deberías haber venido, dijo. Las luces se apagaron de golpe. Cuando se encendieron otra vez, estaba solo. El altar vacío, las velas apagadas. Salí corriendo. Días después pregunté por esa iglesia. Me dijeron que llevaba cerrada años, que el último sacerdote se había ido sin despedirse, que nadie tocaba las campanas desde entonces. Pero a veces, por la noche, las escucho sonar otra vez. Y sé que la misa continúa, porque hay misas que no necesitan gente, solo necesitan presencia. Después de aquella noche intenté convencerme de que todo había sido producto del cansancio. Caminé durante horas para despejarme, repetí mentalmente cada detalle buscando errores, inconsistencias, algo que pudiera desmentirlo. Pero había una cosa que no podía explicar. El sonido de las campanas seguía resonando en mi cabeza, incluso cuando estaba despierto. No era constante, aparecía en momentos específicos, cuando el pueblo quedaba en silencio, cuando no había autos, ni voces, ni viento. En esos momentos, el sonido regresaba, lejano pero claro, marcando el mismo ritmo lento de aquella noche. Volví a pasar por la iglesia días después. De día parecía completamente normal, cerrada, descuidada, con carteles viejos clavados en la puerta, las ventanas cubiertas de polvo. No había luces, ni velas, ni rastro de actividad reciente. Si no hubiera entrado esa noche, jamás habría imaginado lo que ocurría ahí dentro. Pero algo me llamó la atención. Las campanas no estaban oxidadas, no estaban trabadas, colgaban limpias, como si alguien las hubiera usado hace poco. Las empujé con cuidado. No sonaron. Eso fue peor. Empecé a preguntar en el pueblo. Al principio, nadie quería hablar. Bajaban la voz, cambiaban de tema, hasta que un hombre mayor, en una tienda pequeña, me dijo: esa misa no es para nosotros. Le pregunté qué quería decir. Me miró largo rato antes de responder. Hay cosas que se quedaron cuando el pueblo se vació, dijo.
gente que nunca se fue del todo. Esa noche soñé con la iglesia otra vez, pero esta vez no estaba sentado al fondo. Estaba de pie, junto al altar. El sacerdote hablaba, pero ya no distinguía palabras. Solo un murmullo continuo. Detrás de mí, sentía cuerpos. Muchos. Tan cerca que podía percibir el calor, aunque no había nadie visible. Desperté con la sensación de haber estado de pie durante horas. Las siguientes noches fueron peores. Empecé a escuchar pasos cuando me acostaba. No pasos claros, sino el sonido de bancas crujiendo, como cuando alguien se acomoda para sentarse. Escuchaba respiraciones contenidas, sincronizadas, como si un grupo entero intentara no hacer ruido. Y siempre, al fondo de todo, la voz del sacerdote. No entendía las palabras, pero sabía cuando hablaba para ellos, y cuando para mí. Una noche no pude más y volví. Las campanas sonaban otra vez. Entré. La escena se repetía, la iglesia iluminada, los bancos vacíos, el altar preparado. El sacerdote ya estaba ahí. No aprendiste, dijo sin reproche. Me senté. Esta vez no sentí miedo inmediato. Sentí algo peor, familiaridad, como si ya hubiera estado ahí muchas veces. La misa avanzó, pero noté diferencias. Los bancos crujían más. Las marcas de hundimiento eran más profundas. En algunos lugares, parecía que alguien se apoyaba con fuerza, como si el peso fuera real. Están llegando más, dijo el sacerdote en voz baja. El silencio los llama. Le pregunté quiénes eran. Los que no terminaron, respondió. Los que se quedaron a mitad del camino. Durante la consagración, sentí manos rozarme los hombros. No con violencia, con cuidado, como si buscaran confirmar que yo era real. No los mires, repitió el sacerdote. Si los reconoces, te reconocen. Cuando terminó la misa, no corrí. Me quedé sentado. El sacerdote se acercó. Ahora sabes, dijo. Por eso vuelves. ¿Hasta cuándo? Pregunté. Me miró con cansancio. Mientras haya alguien que escuche las campanas. Desde entonces, entiendo algo que antes ignoraba. Las misas no siempre se celebran para los vivos. Algunas son para los que quedaron atrapados entre lo que fueron y lo que ya no pueden ser. Y esas misas necesitan testigos. Por eso las campanas suenan solo cuando el mundo se calla. Por eso la iglesia se ilumina solo cuando nadie mira. Porque hay celebraciones que no pueden terminar, mientras alguien siga escuchando. Y ahora sé que, cuando las campanas vuelvan a sonar, yo voy a levantarme, y voy a entrar, como siempre. El día en que el sacerdote dejó de irse. No recuerdo cuándo fue la última vez que vi salir al sacerdote de la iglesia. No es que desapareciera de golpe. No fue algo que alguien pudiera señalar con exactitud. Simplemente, dejó de irse. Al principio, nadie lo notó. La iglesia abría y cerraba como siempre. Las misas se celebraban en los horarios habituales. El sacerdote estaba ahí cada mañana, cada tarde, cada noche. Siempre con la misma ropa. Siempre con el mismo rostro cansado. Alguien comentó una vez que nunca lo veían caminar por el pueblo. Que no lo veían entrar ni salir de la casa parroquial. Otro dijo que parecía no dormir. Pero nadie le dio importancia. En los pueblos pequeños, esas cosas se aceptan sin preguntas. Yo empecé a notarlo por algo distinto. Su voz. No cambiaba. Nunca. No se cansaba. No se quebraba. No se aceleraba ni se hacía más lenta. Cada misa sonaba exactamente igual a la anterior. Las mismas pausas. El mismo tono. Como si repitiera algo aprendido de memoria. O grabado. Una noche, después de misa, me quedé un poco más. Fingí rezar. Esperé a que todos se fueran. El sacerdote siguió de pie frente al altar, inmóvil. Padre, le dije. No respondió. ¿Ya terminó? Pregunté. Giró la cabeza lentamente. Nunca termina, dijo. Me miró con unos ojos que ya no parecían cansados. Parecían vacíos. No tristes. No enojados. Vacíos. Como un espacio que ya no se usa. ¿Está bien? Pregunté. Eso ya no importa, respondió. Importa que siga. Me fui con una sensación pesada en el pecho. Con el tiempo, empecé a notar otras cosas. La iglesia no se cerraba del todo. Siempre había una luz encendida adentro, incluso de madrugada. Las campanas ya no marcaban la hora. Sonaban cuando querían. A veces 3 veces seguidas. A veces una sola, en medio de la noche. Un anciano del pueblo me dijo algo que no pude olvidar. Antes, el sacerdote iba y venía. Ahora, el lugar lo retiene. Una madrugada decidí volver. La iglesia estaba abierta. Entré. El aire era distinto. Más espeso. Como si hubiera estado encerrado demasiado tiempo. El sacerdote estaba de rodillas frente al altar, pero no rezaba. Murmuraba algo sin pausa. No eran palabras claras. Era una repetición constante, como si mantuviera algo despierto. Padre, dije, ¿a quién le habla?
Se giró muy despacio. Al lugar, respondió. Si dejo de hacerlo, escucha otra cosa. Me acerqué al altar. Vi marcas en el suelo, surcos, como si algo hubiera sido arrastrado una y otra vez. El altar no estaba limpio. Tenía grietas nuevas. Respiraba. Sí, respiraba. ¿Qué pasó aquí? Pregunté. El sacerdote se puso de pie. Su movimiento fue torpe, como si el cuerpo ya no le respondiera del todo. Alguien pidió quedarse, dijo. Y el lugar aceptó. Sentí frío. ¿Quién? Pregunté. Me miró. Yo. Me explicó que años atrás, durante una misa nocturna, algo respondió. No una visión, no una voz clara, una presencia. Algo que no quería irse, algo que no quería quedar solo otra vez. Le prometí que no me iría, dijo. Y el lugar me tomó la palabra. Miré sus manos. Estaban agrietadas, como la piedra del altar. Su piel tenía el mismo tono apagado que las paredes. Ya no soy del todo yo, continuó. Pero mientras esté aquí, no entra nadie más. En ese momento, escuché algo moverse debajo del suelo. No pasos, algo más grande, algo que respiraba lento, profundo. ¿Qué hay abajo? Pregunté. El sacerdote no respondió. Las luces parpadearon. El murmullo empezó. El mismo murmullo que había escuchado en otras iglesias, en otros lugares. Pero aquí era más fuerte, más antiguo. Vete, me dijo. Antes de que note que también estás dispuesto a quedarte. Salí corriendo. Días después, el pueblo amaneció en silencio. Las campanas no sonaban. La iglesia estaba cerrada, sellada. Nadie volvió a ver al sacerdote. Dicen que el edificio fue clausurado, que está vacío, que ya no pasa nada. Pero a veces, cuando todo se queda en silencio, juro que escucho una voz rezando desde muy abajo. No pidiendo, no suplicando, cumpliendo, porque hay promesas que no se rompen. Y hay sacerdotes que no se van, porque el lugar no los deja. Y si alguna vez pasas por una iglesia donde la luz sigue encendida, aunque nadie esté adentro, no entres. Tal vez el sacerdote todavía esté cumpliendo su parte, y esperando a que alguien más haga lo mismo. Después de que el pueblo amaneciera en silencio, algo cambió en todos nosotros, aunque nadie lo dijera en voz alta. No fue solo la ausencia del sacerdote, fue la sensación de que algo había quedado incompleto, como cuando una conversación termina antes de tiempo y las palabras se quedan suspendidas en el aire. La iglesia permaneció cerrada, tablas nuevas en la puerta, cadenas gruesas, un sello municipal que nadie recordaba haber solicitado. Pero aún así, por las noches, algunos decían ver luz filtrándose por las rendijas. Nadie quiso comprobarlo. Yo sí, no la primera noche, ni la segunda. Tardé semanas en reunir el valor, porque desde aquella madrugada empecé a soñar con el altar. Siempre el mismo sueño, siempre desde abajo. Soñaba que estaba bajo la iglesia, en un espacio amplio, oscuro, con el techo bajo y húmedo. La piedra respiraba, no como un ser vivo, sino como algo que llevaba demasiado tiempo conteniéndose. En el centro, había una abertura, no un pozo, algo más parecido a una boca. Y sobre esa abertura, alguien rezaba sin detenerse. No veía su rostro, solo escuchaba la voz del sacerdote. Me despertaba empapado en sudor, con la certeza de que el sueño no era una metáfora. Era un recuerdo que no era mío. Decidí investigar. En los archivos antiguos del pueblo encontré referencias a la iglesia que nunca había visto antes. Planos viejos, modificaciones que no figuraban en los registros modernos. Una en particular llamó mi atención, una ampliación subterránea realizada décadas atrás, supuestamente para almacenamiento. Nunca fue inspeccionada. También encontré algo más inquietante, una carta escrita por un sacerdote anterior. No el último, otro, muchos años antes. La letra era temblorosa. Decía, si lees esto, significa que no pude irme. El lugar no acepta el abandono. Siempre pide a uno más. Esa frase se me quedó grabada. Una noche regresé a la iglesia. No forcé la entrada. La puerta estaba entreabierta. Adentro, el aire era espeso, casi líquido. Cada paso costaba. Bajé la mirada y vi que el suelo estaba marcado, como si alguien hubiera caminado en círculos durante años. Encontré una trampilla detrás del altar. Estaba abierta. Bajé. Los escalones eran irregulares, húmedos, gastados por el uso. No reciente, antiguo. Llegué a una cámara amplia, excavada en piedra. El lugar donde soñaba. En el centro estaba la abertura. No miré dentro. Escuché la respiración. No era rápida. No era violenta. Era paciente. Como algo que no tiene prisa porque sabe que el tiempo juega a su favor. Entonces escuché la voz. No debiste volver. El sacerdote estaba ahí. O lo que quedaba de él.
Su cuerpo parecía más rígido, más integrado a la piedra. Sus pies estaban desnudos. No supe dónde terminaba él y dónde empezaba el suelo. ¿Qué es esto?, pregunté, con la voz quebrada. Un acuerdo, respondió. Uno muy antiguo. Me explicó que la iglesia no fue construida sobre ese lugar por casualidad. Que antes de los rezos, antes de las misas, ya había algo ahí. Algo que escuchaba, que aprendía, que no entendía el abandono. Los pueblos se van, dijo. Los sacerdotes se reemplazan, pero el lugar queda, y odia quedarse solo. Le pregunté por qué él. Porque yo me quedé, respondió. Cuando todos se fueron, yo prometí no hacerlo. Miré la abertura. Sentí que algo, desde abajo, me reconocía. Siempre pide más, continuó. No hoy, no mañana, pero siempre. ¿Y si nadie vuelve?, pregunté. El sacerdote me miró por última vez con algo parecido a compasión. Entonces el lugar aprende a llamar. Las luces se apagaron. Cuando desperté, estaba afuera. La iglesia sellada, las cadenas firmes, como si nada hubiera pasado. Pero desde entonces, lo sé, el sacerdote no desapareció. No fue castigado. No fue poseído. Cumplió. Y algún día, cuando el silencio sea demasiado grande, cuando el pueblo esté vacío, cuando la luz vuelva a encenderse sola, el lugar volverá a pedir. Y alguien, como él, prometerá quedarse, porque hay iglesias que no se sostienen con fe, se sostienen con presencia, y siempre necesitan a alguien, que no se vaya nunca,